Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a Tras los Rastros del Lobo. Desde Canal 13 les queremos dar las gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y también agradecerle a nuestros amigos de Penguin Random House por el apoyo en la realización de este evento. Nuestra conversación del día de hoy es sobre literatura latinoamericana y se enmarcará en nuestra serie Lobo del Lobo. 5 escritores de Latinoamérica nos guiarán por el universo geográfico y literario de su país. Analizarán las relaciones entre su propia obra, las obras de otros escritores compatriotas y la geografía afectiva de su territorio. No te pierdas Lobo del Lobo, una serie para explorar la literatura latinoamericana contemporánea. Esta serie documental analiza las relaciones entre la obra del escritor, la geografía de su país de origen y la influencia de otros autores de la región. La serie es un proyecto colaborativo de la red TAL, en el que participan 5 canales públicos de 5 distintos países de América Latina. En cada capítulo se presenta a un autor diferente y la idea de hoy es articular una conversación entre estos capítulos como un todo. Yo estudié cine, estudié literatura y estudié filosofía. Para mí son campos abiertos a la conversación entre los otros. Ha sido muy marcante para mí hacer Lobo del Lobo porque es una serie que pone en conversación cuestiones de la literatura y cuestiones del mundo contemporáneo. En mi país, la escritora que hice fue Conceição Evaristo, una escritora de las más importantes de mi país y que toca en las heridas abiertas de Latinoamérica. Creo que es muy importante establecer una conversación de los escritores de Latinoamérica para mostrar la potencia, la fuerza de la literatura hecha en Latinoamérica y también para mostrar la fuerza, la influencia, la importancia de Latinoamérica en el mundo. La experiencia de haber participado en la serie Lobo do Lobo y en específico el trabajo que hicimos con Canal 13 y William Ospina me deja una enseñanza grandísima. Primero por el tema, la literatura es algo que no había hecho un documental sobre literatura en América Latina, por lo tanto hubo que investigar, hubo que leer. Y pues todo eso me pareció como un nuevo universo del cual pues ahora quiero ser parte. O título da série veio da música Língua, do compositor Caetano Veloso, onde ele diz: sejamos o lobo do homem, lobo do lobo do homem. Thomas Robbins afirmou que o homem é o lobo do homem, para dizer que somos nossos próprios algozes e agentes de nossa própria destruição. E, de certa forma, servimos de alimento a nós mesmos. O movimento antropofágico brasileiro, a partir do manifesto de Oswald de Andrade, se utiliza do conceito que Caetano ressignifica na canção. Trata-se de um movimento espiral e infinito de se alimentar de todas as culturas, manifestações, estilos e proposições culturais, incorporá-las, transformá-las para nosso contexto. Es verdad que sí había grandes retos como, generar una pieza tan larga, también creo que filmar cosas escritas o los desafíos creativos que te impone la literatura son bastante grandes. La literatura y la palabra escrita en sí tiene un gran poder de abstracción que la imagen no tiene. Y también el otro reto que era bastante importante era enmarcar el capítulo en una serie más amplia.
ahí creo que bueno, que hubo un trabajo natural con los productores, con el director general, Daniel Augusto, y rápidamente nos pusimos de acuerdo, respetando un poco sí el marco general y a su vez tratando de que yo tuviese espacio para desarrollar un poco mi forma de filmar y mi propio lenguaje en un marco más amplio. Entonces creo que fue una experiencia interesante, supongo que para todos, y espero que bueno, que vean, los convido a ver la serie y el capítulo, en que disfruten un poco de nuestra cultura y estos escritores maravillosos que la serie retrata. Hoy nos acompaña William Ospina, considerado uno de los escritores más destacados de Colombia y de América Latina. Su obra ha recibido importantes reconocimientos y construye un mapa geográfico e histórico de nuestra región. También está con nosotros Andrés Ospina, que es escritor, guionista y realizador, y se ha destacado por su trabajo alrededor de la historia y el patrimonio de Bogotá. Hoy nos ayudará a tejer las relaciones entre el relato literario y el audiovisual. Las historias de los decapitados y de los cortes de franela y de los degüellos y de las masacres, los niños lo oyen todo y aunque ellos no quisieran, uno estaba oyendo, ¿no? Por fortuna no me amargó la infancia, porque los niños tienen muchos refugios en la imaginación, en la naturaleza, en los otros niños, en la fantasía. Entonces yo viví una infancia, yo diría que feliz. Eu tinha 7 anos, mas eram casas muito próximas. A minha tia também como pobre, mas tinha uma condição de vida um pouco melhor, porque meu tio, casado com ela, era pedreiro e eles não tinham filhos. O que foi também fundamental para eu ter oportunidade de estudar. Talvez se eu não tivesse tido também essa oportunidade de ganhar essa biblioteca, de tornar essa biblioteca minha, talvez eu não tivesse respondido com a escrita, né, da maneira que eu respondo. Hablemos sobre la importancia de la infancia en la obra de un escritor y en la obra de un artista. ¿Qué experiencias determinantes hicieron que ustedes escriban hoy lo que escriben? Muchas gracias por la invitación en primer lugar y muchas gracias a todos por su presencia. Pues yo creo que la infancia lo determina todo realmente. A uno le preguntan por qué se hizo escritor, uno por supuesto no sabe decir por qué, pero en ese no saber está, por supuesto, la huella de todo lo que ha vivido, de todo lo que vivió cuando aprendía, lo más importante que aprendemos en el mundo, que es el idioma, que es el lenguaje, que es la relación con las palabras, porque muy posiblemente la relación con las palabras es la relación que tendremos con el universo. Así que hay que pensar que, como decía Rilke, la patria es la infancia y de la infancia proceden las preguntas, las obsesiones y algunos recuerdos fundamentales que después uno intentará recrear o transformar o transfigurar en fábulas, en relatos, en poemas, en novelas y también en aventuras vitales. Cuéntame. Bueno, un saludo para ti, Ivonne, un saludo para William, para ustedes, los asistentes, y un agradecimiento a Canal 13 por esta invitación. En lo personal, siento que evidentemente la infancia determina lo que uno es para el resto de la vida, y si tuviera que contar mi experiencia, tengo un informe mío del kinder en el que se dice que soy muy disperso. Yo tenía 4 años en aquel entonces. Dice: el niño es muy disperso, muy desordenado con sus juguetes, pero la actividad que más disfruta es cuando le contamos historias. Y creo que eso me tocó desde muchos puntos de vista. En esta Filbo hemos tenido oportunidad de compartir con muchos autores, con muchos lectores, editores y demás, y muchos de ellos hablan de la experiencia que implica el tener la oportunidad de que, en el caso personal,
mi madre me leyera cuentos de una enciclopedia que se llamaba El Mundo de los Niños. Los 2 primeros tomos se llamaban Cuentos y Fábulas y el segundo se llamaba Leyendas y Canciones. Mi mamá todos los días me leía esos cuentos y mi abuelita todos los días me contaba historias de guaquería por allá en las tierras de donde es mi familia Ospina, en Calarcá, Quindío, y me contaba sobre los colonos y me llenaba de imaginación alrededor de muchos lugares como Peñas Blancas, que es una geografía que toca mucho esa región. Y en definitiva creo que ese tema me generó una afinidad por las historias y una curiosidad infinita por la vida ajena, de suerte que creo que sin darse cuenta ahí germina eso, ¿no? Algunos niños tienen por juguete o por fetiche un balón de fútbol. Yo nací muy descoordinado, muy torpe, muy poco hábil en términos psicomotores, pero nací muy curioso por la vida ajena y creo que eso definitivamente tocó mi trabajo como escritor, y supongo que no es algo que me haya ocurrido solamente a mí. Un profesor que me leía Horacio Quiroga también, que me leía esos cuentos morbosos de Horacio Quiroga, fue alguien que me tocó mucho. William, tú en el documental hablas sobre tu infancia moviéndote de lugar a lugar a lugar en Colombia, huyendo de la violencia de la época, pero también dices que tuviste una infancia muy feliz. Cuéntanos cómo es ese empate entre una infancia feliz que al mismo tiempo estaba huyendo de la violencia de un país como este. Bueno, pues a mí me gusta repetir que en realidad los que huían de la violencia eran mis padres, que sabían lo que era eso, ¿no? Nosotros como niños pues teníamos ese juguete, que es el juguete más importante que puede tener todo niño, que es el universo, ¿no? Las carreteras, los viajes para nosotros eran un juego, para ellos eran una tragedia y un drama. Y yo creo que por eso los niños logran ser felices aún en las condiciones más monstruosas, y si no felices, por lo menos sacar provecho, y un niño siempre vive con un pie en la realidad y con otro pie en la imaginación, con otro pie en la fantasía, siempre está transfigurando todo en todo. Entonces, y bueno, por fortuna yo creo que el arte y la literatura sirven sobre todo para que algo de la infancia sobreviva en nosotros, ¿no? La educación casi toda está diseñada para matar el niño que hay en nosotros y para convertirnos en gente seria, responsable, juiciosa, o sea, carente de curiosidad, carente de la dispersión que le diagnosticaron a Andrés cuando era niño, pero esa dispersión pues es de la que vive el arte realmente, y entonces yo creo que sí es perfectamente compatible la noción, la noticia de que era una realidad terrible, era una realidad infernal, monstruosa, que mis padres padecían con la angustia por ellos mismos y por sus hijos, y era también de alguna manera paradisíaca para nosotros. Yo tengo mis primeros recuerdos de vida tal vez remontados al año 1980. Estábamos en medio del controvertido Estatuto de Seguridad y bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala. Y no viví la violencia en forma directa, por supuesto, pero sí la vi por televisión, en un noticiero que se llamaba Telediario, con Arturo Abella, un célebre escritor. Y recuerdo que el discurso que nos vendía ese noticiero y que se nos vendía desde la oficialidad era que los malos en aquel entonces eran los miembros del M-19. El M-19 era la fuerza maléfica, según lo que le decían a uno, y en mi imaginario se me quedó que el M-19 era lo más terrible que había y que se trataba de una fuerza delincuencial muy malvada. Estamos hablando de los tiempos de la toma de la embajada, estamos hablando de el hurto de la estatua de Bolívar, o de la desaparición de la estatua, no, perdón, de la espada de Bolívar, excusen el gazapo. Y alguna vez alguien llegó a la casa y por alguna razón era vecino del barrio. Yo vivía en un barrio que en aquel entonces se llamaba Sears, en Bogotá hoy lo llaman Galerías, y alguien llegó a la casa hablando del sargento Torres, que me contaban que el sargento Torres era alguien de la edad de mis abuelos. Decía que el sargento Torres era un personaje, un policía cívico, que eran unos personajes que eran los policías de parque en aquel entonces. En una época cada parque de Bogotá tenía su policía que cuidaba a la gente. Entonces a mí se me mezcló en la cabeza la idea del sargento Torres y la idea del M-19, y eso inspiró mi primera obra. No lo voy a decir pretenciosamente, pero la escribí a los 4 años y todavía la tengo. Son Las aventuras del policía Torres, que era un agente que combatía las fuerzas del mal del M-19, y es un libro ilustrado.
yo quería hacer un libro porque me parecía muy lindo, o sea, me enteré de que se podían hacer libros, me di cuenta de que si uno unía las hojas de un cuaderno podía llegar a convertir eso en un cuerpo, en un volumen que tenía una historia, que contaba una cantidad de cosas. Fui donde mi tío y le dije, tío, regálame un cuaderno que quiero escribir el policía Torres. Y mi tío me regaló una hoja solamente y yo me puse a llorar porque yo quería escribir un libro robusto, grueso, una obra poderosa. Me dieron un cuaderno y empecé a escribir las aventuras del policía Torres y siento que ahí comenzó una historia de infancia, una relación de infancia y de incomprensión y de empezar a comprender el país en el que vivía. Todavía están ahí las historias del policía Torres y uno ve los dibujos y está un avión tirándole como unos, no sé cómo llamarlo, como bombardeando tal vez a un avión del M-19 y el policía iba en su avión volando también persiguiendo al M-19, de manera que mucho de lo que uno piensa en la vida a veces de una manera inducida viene de eso. Ya no pienso lo que pensaba entonces del M-19 ni del Estatuto de Seguridad, pero así germinan las cosas de alguna forma y esa fue mi relación con una infancia que no fue tocada directamente por la violencia, pero que sí fue tocada noticiosamente por la violencia. Siempre tenía influencia de fondo. Que la América Latina es no solamente un territorio muy complejo, sino varias humanidades que convergieron aquí. El mundo europeo, el mundo indígena que venía del Asia hace 20.000 años, pero que se aclimató a estas selvas, y el mundo africano. García Márquez no es concebible sin un diálogo entre esos tres mundos, ¿no? Pero también García Márquez es digamos, el primer escritor, yo diría que no solamente colombiano, sino casi latinoamericano, que deslumbró al mundo y que puso al mundo entero a mirar hacia esta cultura y le reveló un costado de la realidad que la gente no conocía con esa complejidad. Después uno mira y ve que García Márquez viene de Rubén Darío, viene de Alfonso Reyes, viene de muchos autores colombianos, viene incluso de Jorge Luis Borges y sin duda de Pablo Neruda, y que también está sintetizando un continente. Aquí tú hablas sobre García Márquez sintetizando a la región en su obra. Cuéntanos más sobre esa perspectiva. Y Andrés, cuéntanos tú cómo crees que el audiovisual puede llegar a lograr algo similar. Bueno, yo sí siento que una cosa muy curiosa que ocurre con América Latina es que aquí la política y la economía siempre han conspirado para separarnos en países casi incomunicados, y la cultura siempre ha conspirado para unirnos, y por eso la lengua es una lengua común y la literatura la sentimos como una literatura común y no nos cuesta ningún trabajo entender los libros que se escriben en Argentina y los que se escriben en México y los que se escriben en el Perú, y podemos tener una conversación en el café con cualquier persona de todo el continente iberoamericano, y eso es muy excepcional. No hay otra región en el mundo donde 18 países puedan comunicarse e intercambiar sus tradiciones culturales. Los árabes también tienen una lengua común y son como 20 naciones, pero solo se entienden por escrito. La lengua hablada difiere mucho y entonces no se crea realmente esa relación. Así que tenemos una cultura común, no la conocemos plenamente y los políticos se esfuerzan al máximo por entorpecer el diálogo y por impedir la circulación de los ciudadanos entre los distintos países. Esa ha sido la principal labor de la política aquí. Y yo no entiendo cómo, viviendo en este continente, los jóvenes colombianos no tienen continuos viajes a la Argentina y al Perú y a Bolivia y al Brasil y a México y a Cuba y a Santo Domingo, y no tienen amigos en todas partes esperándolos, porque es que eso va contra la naturaleza, eso va contra toda lógica. Y uno llega a Europa y ve lo fácil que es pasar de un país a otro, y por supuesto ya es hora de que esa modernidad llegue aquí. Pues la cultura ha hecho todo lo posible porque esa integración latinoamericana se dé, y no lo ha hecho solo, por supuesto, en la literatura, que era un poco más fácil por razón de que hablamos una lengua común y logramos que no se deformara y no se desdibujara en dialectos nacionales,
siempre que hubo un gran movimiento cultural en América Latina, a pesar de nuestra incomunicación, se dio simultáneamente en todos los países. El movimiento ilustrado que precedió a la independencia se dio simultáneamente en todos los países y nadie sabe de qué manera se comunicaron. El gran movimiento que fue el modernismo latinoamericano a fines del siglo XIX floreció simultáneamente en todos los países de habla española. Y el boom latinoamericano de los años 60 otra vez volvió a mostrar ese mismo fenómeno que muestra cuán secretamente comunicada los ríos profundos que unen a nuestra cultura. Pero también basta ver la música y el modo como la música circula por el continente y se fecunda y se poliniza mutuamente, y pues particularmente eso se puede decir muy bien desde Colombia, que es el país que ha sido tal vez más receptivo de todo el continente a la tradición de todo el continente, porque en Argentina no se oyen tantas rancheras y en México no se oyen tantos tangos, ¿no? Ni tantos pasillos ecuatorianos, pero en Colombia se oyen todas las rancheras y todos los tangos y todos los pasillos ecuatorianos y todas las zambas y todas las cuecas y todos los sones y los boleros caribeños y mexicanos. Y entonces la cultura ha hecho un esfuerzo muy grande por integrar al continente, y nuestra literatura es una buena muestra de ese esfuerzo. Coincido con William en que las fronteras son grietas, cicatrices invisibles que dejan las guerras, y que la cultura ha sido una forma de deslindarnos de ese acto tan miserable como es que, por ejemplo, no se pueda circular desde Chile o vía Chile por el mar, ¿verdad? Es decir, Bolivia no tiene acceso al mar por un asunto de una absoluta codicia que no tiene ninguna explicación, no tiene ninguna lógica, que es un acto absolutamente salido de cualquier racionalismo y de cualquier sentimiento real del corazón. Con respecto al audiovisual, llegué a muchos libros a través del audiovisual. Recuerdo que en una época vi una telenovela, una adaptación de un autor que no es precisamente muy respetado dentro de los nombres canónicos de la literatura en Colombia, pero a quien admiro mucho, que se llama Álvaro Salón Becerra. Se llamaba Un tal Bernabé Bernal, la novela, y yo me enteré después de que ese era un libro y lo empecé a leer, y me di cuenta de que se podía contar una ciudad en un libro. Es decir, yo pensaba que la ciudad donde yo vivía era muy prosaica, muy aburrida, muy fea, y que no era digna de ser retratada en un libro. O sea, para eso están los libros de Dickens o aquellos espacios ambientados en lejanos lugares del Medio Oriente y demás. Descubrir eso fue muy lindo, y algo que también llegó a mi vida como una influencia importante fue el cine que hizo García Márquez, para volver a ese tema. Una de las primeras películas colombianas que recuerdo haber visto, que fue una producción para televisión inicialmente, es Tiempo de Morir. Es un guión de Gabriel García Márquez, dirigido por Jorge Ali Triana, que para mí constituye una de las grandes piezas de la cinematografía en Colombia. Jorge Ali Triana hizo una pareja con García Márquez que contó muchos temas de nuestra historia de manera literaria. Se inventaron algo llamado ficción histórica e hicieron algo llamado Crónicas de una generación trágica un poco más adelante, que era una manera de fabular y de replantear cómo se nos ha contado la historia de los procesos de independencia y todo esto. De manera que esa interacción tan linda entre las artes hace que todo sea en muchos sentidos más enriquecido a través de la comunicación, y hacer este tipo de esfuerzos, digamos, como lo que está haciendo Canal 13 por unirnos. Claro, eso no es nuevo, ¿no? Hace muchos años, hace 70 años o 60 años, la revista Mito se carteaban, Borges se carteaba con Germán Arciniegas y se demoraba más, no teníamos email, ni teníamos mucho menos nada de eso, pero siempre ha existido una comunicación. En este momento esa sinergia es mucho más sencilla, y creo que por eso es posible hacer cosas como estas. Somos un país con 250,000 muertos en estos últimos años, con unos 100,000 desaparecidos, con un número incontable de desplazados internos que ni siquiera somos capaces de saber cuántos son. Un país donde no existe la justicia en ningún sentido.
Y este es quizá el tema que más me llevó a escribir una novela criminal y el que más se ha repetido desde entonces en esa parte política, que hace que seamos un Estado fallido. Y a veces uno se pregunta, como se preguntaba la artista plástica mexicana Teresa Margolles, ¿y de qué otra cosa íbamos a hablar? Si no es de los muertos, los desaparecidos, la violencia de género, ¿de qué otra cosa se puede hablar cuando ya es tan brutal la realidad que tienes enfrente? Es una novela de Stephen King, es un terror absolutamente norteamericano que trabaja con los miedos de ellos, uno piensa en Carrie, con que trabaja con bullying en la escuela, con una masacre escolar, con el fanatismo religioso, son todos problemas de ellos. Si hacemos terror en el continente, tenemos que trabajar con los miedos del continente, que además no son pocos. En el documental, en la serie, se habla de los géneros en una forma muy específica latinoamericana. Mariana Enríquez habla de un terror latinoamericano y de cómo este terror es muy diferente al terror de un Stephen King, que es muy estadounidense. ¿Cómo creen ustedes que esta influencia del territorio se refleja en este género y en todos los otros géneros, tanto en la literatura como en lo que producimos audiovisualmente? Yo creo que la geografía es una influencia evidente en la vida de todos los habitantes del mundo y la geografía nos toca. De ahí que me parece que América del Sur está mal partida. De hecho, no debería estar partida ni quebrantada como lo está, pero yo dividiría de una forma muy distinta América Latina. Haría una república andina, haría una república austral, haría una república del Caribe y haría una república brasileira de pronto. Ese sí lo mantendría más o menos como es por temas de lengua. Esa sería como la manera como, si yo fuera subsecretario de la ONU, elevaría esa propuesta y suprimiría la figura del Estado y convertiría todo esto en un espacio abierto donde podamos circular como todos soñamos que sea, porque realmente esta desintegración no debería existir. Sí, evidentemente, y pienso por ejemplo en aquellas cosas que nos unen, ¿no? A Quiroga, Horacio Quiroga, que mencioné hace un rato, un cuentista a quien admiro muchísimo, le decían el Kipling de América, lo comparaban con Rudyard Kipling, y yo creo que es muy distinto contar uno lo que está ocurriendo por allá en El Salto, en Uruguay, o lo que está ocurriendo en las selvas amazónicas, a lo que está ocurriendo por allá en las tierras que habitaban los celtas, de suerte que pienso que sí nos unen unas problemáticas y unas frustraciones comunes. Nos une el hecho de que, a diferencia de Europa, aquí primero hubo estados y todavía no sabemos si tenemos naciones, y eso evidentemente tiene que ser un elemento que está consignado en nuestra historia, como muy bien lo ha retratado William en aquellos revisionismos que ha hecho de ciertos personajes también de la historia, de manera que yo sí creo que es muy distinto hablar de un terror en Latinoamérica, porque aquí vivimos en el reino del terror. O sea, salgan ustedes a la calle solamente y un paseo millonario pues no es un problema que tenga que enfrentar un habitante de la Europa moderna. Yo no creo que hagan paseos millonarios en Barcelona ni nada parecido, ni uno sale con ese pánico con el que uno está en las calles. Ese es el terror de acá, para no irnos a otros temas como son narcotráfico, pero no, hablemos cosas lindas, mejor dejémosle la palabra al colega. Bueno, América Latina tiene esa característica que Andrés señala de que son regiones muy distintas, mundos distintos, contiguos, pero con sus características. Y por supuesto que esas llanuras de la Pampa Argentina son muy distintos de esas montañas inconmensurables de Bolivia o del Perú, que son estos mismos Andes colombianos, pero muy distintos de los Andes colombianos, porque los Andes colombianos están totalmente cubiertos de vegetación, y de una vegetación exuberante. Los Andes peruanos y los Andes bolivianos son otra cosa, son un poco aterradora por su erosión, por su sequedad y por su monumentalidad, porque son mucho más altos incluso, y también porque esas cordilleras de nieve, pero que son verdaderas, aquí a veces vemos unos punticos de nieve y nos enorgullecemos mucho de ellos, ¿no? Del puntico del nevado del Tolima y del nevado del Ruiz, pero pasar sobre el Perú es ver las cordilleras enteras de cristal, es una cosa muy, muy distinta. Pero además de esa diferencia geográfica tan enorme y tan maravillosa, porque el Caribe es un mundo, porque el Amazonas es un mundo, porque los Andes son un mundo, porque el litoral del Pacífico es un mundo,
y porque Colombia es tal vez el único país que participa de todos esos mundos distintos, cosa que debería haber marcado un poco más nuestra tradición literaria y cultural. América Latina sí ha tendido a producir una literatura muy parecida a esas regiones, es decir, hay un cosmopolitismo borgiano argentino y hay una poesía volcánica chilena, nerudiana, y hay una melancolía andina vallejiana del Perú, ¿no? Y hay un asomarse al abismo de la memoria indígena ancestral del mundo de Rulfo en México, y hay un cosmopolitismo muy distinto y muy mulato del ensayo, por ejemplo, de Lezama Lima en el Caribe, que abarca unas influencias culturales planetarias complejísimas. Y bueno, y hay que ver esa complejidad étnica, cultural y geográfica, y esa pertenencia tan rara al mismo tiempo al Caribe y al mundo andino que hay en la obra de García Márquez, para mostrar cómo aquí sí aflora todo ese universo geográfico y ese universo cultural y ese universo histórico en nuestras literaturas, y crea una diversidad extraordinaria, y en cada país, por supuesto. No es que una sola voz lo abarque todo, no es que García Márquez agote el mundo colombiano. Aquí Colombia sí que es capaz de mostrar cómo cada región tiene una literatura, cómo hay una literatura caribeña y cartagenera, y otra literatura ceretiana, y otra literatura antioqueña, ya muy diversa en sí misma, y una literatura, y un mundo de la morada al sur de Aurelio Arturo de Nariño, y un mundo de los llanos orientales y de la selva de Rivera, del mundo del Huila. En fin, aquí hay una diversidad enorme de la literatura regional, que muestra también cómo en ese gran mosaico continental hay también espacio para los grandes mosaicos nacionales y regionales. Estoy llena de deberes y mandatos, y me gusta que la literatura navegue por otras aguas mucho más caprichosas. Realmente muy pocos escritores viven de la literatura. Yo de por sí no he querido hacerlo. Yo nunca he querido que la literatura se convierta para mí en una obligación. Yo siempre he querido que para mí la literatura sea un placer. Yo creo que la literatura va a jugar un papel importante en el proceso de salvación del mundo, en el proceso de enfrentar las grandes calamidades de esta época. He escrito también guiones, en general los coescribí, es un trabajo en equipo. Es muy extraño porque como que la autoría real es que lo escriba uno, ¿no? Ese es como el concepto que sobrevuela los verdaderos autores es uno. Y no se apega en nada a lo que pasa cuando uno escribe como en equipo. También hay una autoría colectiva infernal. Pues tú mencionas en el documental que la literatura nos va a salvar. Yo quería saber, que ustedes dos me cuenten, ambos escritores, la escritura es un oficio tan mal agradecido muchas veces, que ¿por qué hacer esto? O sea, ¿qué nos motiva a seguir escribiendo a pesar de todos los obstáculos y de las dificultades inevitables de una profesión como esta? Y cuéntenos un poco sobre el proceso y las diferencias que hay entre un proceso de escritura literaria y un proceso más colaborativo como lo es la escritura audiovisual. Yo no creo que la literatura sea un oficio tan malagradecido. Es decir, yo no haría la curva oferta-demanda ni pensaría en cuánto estoy ganando por los libros que escribo, ni muchísimo menos. Escribo porque me gusta escribir y porque también me salva, es un terreno de alguna forma de alejarme de cosas que me perturban, es una manera de escaparme o de querer construir un mundo, por lo menos en la ficción, distinto al mundo que yo conozco y que me aterra en muchos casos, de suerte que no discrepo respetuosamente de esa afirmación de que la literatura sea un oficio malagradecido, lo considero al contrario muy bien agradecido. Y con respecto al tema audiovisual, ¿qué diferencias hay? Realmente yo nunca me planteé
en principio escribir guiones, por ejemplo. Fue algo que nunca se me hubiera ocurrido en la vida, porque yo quería escribir libros y es lo que me gusta hacer por encima de cualquier cosa. Es un oficio más solitario y demás. Ahora, uno piensa que grandes nombres de la literatura colombiana como Fernando Vallejo, por ejemplo, o como Gabriel García Márquez, en algún momento se destierran, se van a México y deciden irse a hacer cine y hacen sus películas allá, que no tienen mucha fortuna, y terminan convertidos en nombres monumentales de la literatura hecha en Colombia. Ese diálogo siempre ha existido. ¿Qué diferencia puede haber? Yo creo que sí es un trabajo más colaborativo definitivamente, que obedece a otras técnicas que uno tiene que aprender a hacer, pero finalmente contar historias no es muy diferente. No es muy diferente estar hablando aquí ante este auditorio y tratando de envolverlo en una narrativa y tratar de darle a esto una lógica aristotélica y demás, que contar algo en audiovisual. Solamente que quizá la cinematografía y la televisión dan menos lugar a la imaginación. Cuando uno lee, uno les pone cara a los personajes. Uno dice, ay, yo me lo imagino así, y cuando uno ve la adaptación a cine es terrible porque ya le ponen la cara que uno no quiere que tenga el personaje, o se ceden, o hay algunas concesiones de ese tipo. Por el formato, por ejemplo, se pierden algunos fragmentos de la historia. Si tú como autor de una obra dejas una obra tuya en manos de un guionista, el guionista pues la desenvuelve y la convierte en otra cosa, pero pues se trata como también de la dinámica de poder compartir. Creo que estamos en una era en que podemos poner a interactuar lenguajes, y es lindo que las obras no sean de uno solamente, sino que puedan convertirse en algo de lo que la gente se apropie y se conviertan en algo distinto a la vez. ¿Qué tienes que decirnos, William? Bueno, yo me ha atraído mucho cuando Andrés dice que fue un desastre cinematográfico lo que produjo la grandeza de esas obras literarias, tanto la de García Márquez como la de Fernando Vallejo, porque es verdad. Yo creo que Fernando Vallejo ha confesado que fue su fracaso como director de cine, ¿no? Su dificultad para hacer esas películas colombianas en México, porque ni el paisaje mexicano colaboraba para contar historias colombianas, ni la tragedia mexicana se parece a la tragedia colombiana cuando uno va allá al detalle, y casi que ni los sopilotes sirven para contar historias colombianas en las que hay gallinazos. Entonces era muy difícil, y finalmente no pudo hacer el cine que quería hacer, y eso lo llevó a hacer la gran literatura que ha hecho, ¿no? Y convertirse él mismo como en el cosmos de su literatura, ¿no? Mostrar el universo a través de una conciencia desgarrada, indignada, furiosa, tiernísima al mismo tiempo y llena de humor. Pues bueno, eso es una aventura maravillosa que nace, digámoslo así, de un fracaso. Entonces, cuando tú hablabas de si la literatura puede o no salvarnos, también comparto con Andrés la idea de que por lo menos inicialmente nos salva a nosotros, a cada uno que se dedica a la literatura o al arte, o yo diría que a cualquier oficio que lo apasione y del que puede terminar haciendo un arte, porque en los antiguos pensaban que las artes eran 6 y el siglo XX nos dijo que había un séptimo arte, pero yo más bien creo con Kant que casi cualquier cosa se puede convertir en arte si se la hace con amor, con conocimiento, con entrega, con pasión, y entonces las artes pueden ser innumerables. Y esta es una época en la que cada vez no es que dejen de importar las artes convencionales, la pintura, la música, la danza, el teatro, la poesía, pero un montón de cosas se van convirtiendo en arte a medida que la gente es capaz de mostrarnos su talento y casi que su magia creadora. Entonces yo creo que el arte y la literatura sin duda empiezan por salvarnos a nosotros, a cada quien en esa aventura personal, pero en esa medida también podrían salvar a la humanidad. Lo que verdaderamente está acabando con el mundo es la sociedad de consumo, que es una sociedad industrial que nos educa en la idea de que no nacimos para crear, sino solo para recibir lo que hacen otros y para comprarlo. Y entonces ya no producimos nuestros alimentos, ya no producimos nuestros trajes, ya no producimos nuestros muebles, ya no hacemos nuestras casas, todo nos lo hacen y nosotros solo tenemos que trabajar en lo que no nos gusta para comprar lo que otros hicieron. Lo único que puede combatir ese infierno es la lucha por una sociedad de creación contra la sociedad de consumo, que cada quien sea capaz de ser el artista de su propia vida. Sí, es un ejercicio terco en una sociedad capitalista tratar de
escribir. Bueno, yo les agradezco mucho esta conversación, a todos, mucho les agradecemos por haber estado acá. Básicamente llegamos a la conclusión de que la literatura latinoamericana pues no la podemos encerrar en una escuela literaria, pero sí la podemos ver como una literatura única en cuanto a su capacidad de reinventarse, de gestionar un diálogo entre los diferentes países e incluso de gestionar un diálogo en el tiempo y el espacio de la región. Esperamos que esta conversación haya sido valiosa para ustedes, para que suscite una reflexión sobre nuestra región y sobre los contenidos tanto literarios como audiovisuales como de cualquier otra arte que creamos y consumimos en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos y gracias a Penguin Random House por su apoyo en este evento. Soy William Ospina, escritor colombiano. Uno nunca sabe por qué se dedicó a la literatura. Lo que sí sabe es que desde muy temprano hubo señales que lo llevaban en esa dirección. A mí yo creo que me influyeron mucho las canciones que cantaba mi padre, que cantó toda la vida y que sabía muchas canciones, y los cuentos que me contaron en mi infancia. Mi relación con los ríos siempre fue muy intensa y se fue volviendo literaria con los años. Lo cierto es que lo que le da a uno el cine es distinto de lo que le da la literatura. Yo dudo mucho de la educación audiovisual. Creo que uno aprende más de los libros que de las pantallas, aunque disfruta mucho de las pantallas. Los desafíos de la época me parece que tienen que ver más con recuperar nuestra corporalidad, nuestra relación verdadera con el mundo, y que los medios y las pantallas sean un instrumento más, pero no el principal instrumento para relacionarnos con el mundo, porque corremos el riesgo de convertirnos no solo en animales de sangre fría, sino también en una especie de fantasmas hechos solo de píxeles. Como dijo un famoso historiador inglés que murió hace poco, John Eliot, en aquellos tiempos todo lo que ocurría era tan irrepetible que solo tenía razón el que quería contarlo todo.